Víctor, buenas noches a todos. Todos, bienvenidos a este nuevo módulo que se denomina Administración y Dirección de Hospitales y de Servicios de Salud. Vamos a empezar entonces con este módulo que es bastante interesante y bonito. Tiene un contenido teórico bastante amplio en lo que respecta al contenido de la administración netamente. En el ejercicio 91 me decían que solo son los múltiplos de 4. El 4, el 16. Del 91 nomás. Bueno, les voy a pedir que por favor desactiven sus micrófonos para que podamos dar inicio al módulo. Les voy a compartir ya nomás mi pantalla. Okay. Les pido me confirmen por favor si tienen buena señal, si tienen la pantalla clara y si tienen el audio también bien establecido. Buenas noches, y todo perfecto. Muchas gracias, Víctor. Entonces vamos a ir dando inicio a este nuevo módulo. Es bastante interesante. Y, bueno, como les decía, es un poco teórico y cansador. Siempre prestos pues a escuchar sus opiniones, consultas, para que podamos hacer un poco más dinámico este módulo. Bien. ¿Me confirman si tienen la pantalla compartida, por favor? Ahora sí, doctora. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a empezar hablando un poquito de lo que es la historia de la administración para ella, entendiendo mejor cómo es este proceso y a qué se debe. Este proceso tiene un origen histórico bastante interesante, pues data desde los tiempos de las cavernas y desde las tribus. Entonces, su origen es realmente de alto contenido histórico y su evolución también es bastante interesante. En realidad, los orígenes de la administración han sido notables y dentro de estos orígenes han habido bastantes influencias, empezando por los filósofos antiguos como también los modernos. La Iglesia Católica también ha sido un protagonista muy importante dentro del desarrollo de lo que es la administración, así como también el estrato militar, las instituciones castrenses han formado pues parte de este proceso histórico de la administración. Hitos que se marcan dentro del proceso de la administración son la revolución industrial, el tema de la formación y conformación de grupos de economistas liberales también llama mucho la atención, y vamos a mencionar también a pioneros industriales y empresarios que ya pues tienen un proceso administrativo un poco más complejo y detallado. Y vale la pena decirlo, la salud no ha quedado lejos de todo este proceso administrativo y se va involucrando pues paulatinamente también en la historia de esta ciencia. Para los años 4000 antes de Cristo, es importante reconocer la necesidad de poder empezar a planear, organizar y controlar. Es entonces donde ya empezamos a distinguir los primeros conceptos relacionados con esta ciencia denominada administración. El año 2600 antes de Cristo surge ya la descentralización en las organizaciones, que también va a marcar un importante paso dentro del proceso administrativo. El año 2000 antes de Cristo se empieza ya con el reconocimiento de la necesidad de órdenes escritas, ¿no es cierto? Ya delegar y escribir todo lo que es necesario a través de órdenes detalladas y con un respaldo documental. Uso de la consultoría o lo que se denomina también los staff de personas encargadas de otros grupos de personas a los cuales dirigen. Entonces esto se va marcando a través del tiempo con bastante importancia. Dentro de lo que es la teoría administrativa, en sus antecedentes podemos demarcar
que desde la antigüedad se han ido registrando diferentes tipos de sucesos. Por ejemplo, en Grecia tenemos a Platón, un filósofo que propone principios de especialización, y Aristóteles, que nos plantea criterios de organización. Egipto, China y Roma, por su parte, nos hablan de una administración burocrática estatal, donde se centra el proceso administrativo sobre todo en las cabezas de los gobiernos, ¿no? Entonces, en el gobierno o en los mandatarios en ese momento, quienes administran de manera bastante burocrática todos los estados. Alemania y Austria para el año 1550 empiezan a ver lo que se denominan los cameralistas, que hablan de la especialización, funciones específicas, así como también nos empiezan a plantear el tema de la organización y control. Que decíamos, la revolución industrial, un hito bastante importante dentro del desarrollo de la ciencia administrativa. En el año 1776 se crea la primera máquina de vapor por James Watt, quien produce esta máquina de manera artesanal, pero que ya empieza a marcar un proceso industrial bastante importante. Y surge paralelamente a esto un cambio de la estructura social y comercial en esta época. Empiezan a verse la fusión de los pequeños talleres con producción de elementos o materiales similares, disminución de los costos, automatización de las tareas, aumento de las demandas, jornadas de trabajo que duran entre 12 y 13 horas y condiciones de trabajo ambiental peligrosas e insalubres. Entonces, esto se ha ido marcando ya el principio de una era administrativa totalmente distinta, y esto se debe a esta revolución industrial. El inicio de una nueva era del trabajo y las organizaciones a finales del siglo XVIII, con la invención de la máquina de vapor y con su aplicación a la sustitución del esfuerzo humano y también del esfuerzo animal en el siglo XIX, genera un nuevo concepto de trabajo y de producción. Este cambio pues ha modificado el mundo occidental en primer lugar, y a lo largo del tiempo también ha ido involucrándose o llegando a difundirse a nivel mundial. Esto pues tiene un gran impacto en los diversos tipos de organizaciones. Hay un reemplazo de la mano de obra y también de el tema del esfuerzo de los animales para la producción de distintos productos, ¿no? El inicio de una nueva era del trabajo también nos muestra que toda esta situación ha afectado de gran manera a los pequeños talleres de corte artesanal, que pues se han visto cada vez más absorbidos o sustituidos por aquellos que han ido contando con capacidad financiera suficiente para poder adquirir nueva maquinaria que vaya reemplazando a la mano de obra del hombre, por un lado, y también disminuyendo el costo de los productos, ¿no? La progresiva urbanización ha ido favoreciendo al crecimiento de algunas organizaciones, sobre todo aquellas con poder económico, ¿no? Y se han concentrado las capitales. Ha habido también un impacto demográfico en el cual se denota el movimiento de migración poblacional concentrándose sobre todo en las capitales de los diferentes países, ¿no? O regiones. Al volverse el trabajo cada vez más mecánico, es decir, en el cual interviene netamente la maquinaria, se ha ido propiciando la división del trabajo de labores y progresivamente se ha hecho más repetitivo y simplificado este trabajo, así como también la masificación de los trabajadores que en su momento se convierten en operadores de las maquinarias. Las malas condiciones de trabajo pues van dando lugar a luchas sociales y a movimientos obreros, ¿no? Entonces, definitivamente aquí se crea un impacto y una situación de caos social que ha emergido a partir de la implementación de la maquinaria en las diferentes empresas. Surge también el estudio de una nueva disciplina, justamente la administración, que sin embargo
en su desarrollo ha sido bastante lenta hasta llegar al siglo XX, ¿no? Entonces, en todo este proceso de lo que es la implementación de la maquinaria para las diferentes empresas, ha ido surgiendo la administración, pero a pasos lentos. No es hasta el siglo XX que esta disciplina, esta ciencia, empieza a tomar mayor fuerza y mayor interés. A partir de ese momento, pues realmente se desarrolla y cobra bastante importancia la administración, convirtiéndose en una rama de estudio. Bien. El inicio de esta nueva era del trabajo y de las organizaciones ha ido teniendo transformaciones bastante evidentes en el mercado de negocios, con el avance tecnológico y también con la economía mundial. Se han ido sirviendo de marco de desarrollo para que empiece a hablarse de la teoría general de la administración. Entonces, esta teoría general de la administración surge con todo lo que es el crecimiento económico mundial, el avance tecnológico y la implementación de los mercados de otra naturaleza, ¿no? Dentro de los antecedentes de la teoría administrativa, vamos a ver que hasta el siglo XX surge la moderna teoría de la administración, donde existen algunos personajes bastante importantes, como Frederick Taylor, que nos habla de la administración científica, Henry Fayol, bastante conocido en el área de la administración, y nos habla de la administración general y también de la administración industrial. Estos dos personajes, Taylor y Fayol, van a ser considerados pues los padres de la administración. Son los que han generado las teorías más importantes y que han dado un impulso bastante significativo al desarrollo de esta ciencia. Dentro de lo que es el origen de la administración en sí misma, tenemos que ir tomando en cuenta los enfoques que se han dado a través del tiempo. El primer enfoque entonces nos habla de la administración como un sinónimo de trabajo. Según este enfoque, la administración está vinculada al trabajo y el único que trabaja es el hombre, puesto que es quien desarrolla las actividades. Inicialmente, el hombre trabajaba en forma individual y el concepto prehistórico estaba en que éste cazaba para tener alimentos, cultivaba para tener alimentos y realizaba otro tipo de actividades para poder tener su alimento, ¿no? Y así poder satisfacer las necesidades básicas. Luego, este hombre empieza a relacionarse y va dando lugar a lo que se llama la sociedad o la socialización, formando una especie de organización. Ahí vemos entonces un gráfico que nos muestra cómo han sido los primeros pasos para que el hombre se convierta en un ser netamente social y que su trabajo también se empiece a organizar de cierta manera en pro de satisfacer sus necesidades. En las tribus hay una distribución un poco más ordenada, ya considerando al hombre como un ser social integrado en grupos, y en estas tribus el trabajo ya empieza a hablar de los principios básicos de la administración, como es, en primer lugar, la división del trabajo. Además, también había uno o varios hombres que podían tomar decisiones, o más bien tomaban las decisiones, y que también se podría tomar en cuenta un jefe de tribu, una cabeza de tribu, quien era el que dirigía toda la tribu y delegaba también quiénes eran los que mandaban o delegaban las responsabilidades al resto de los componentes de la tribu, ¿no? Estas tribus dejan de ser nómadas y se generan los primeros asentamientos, convirtiéndose pues las poblaciones nómadas en poblaciones sedentarias, donde la nueva preocupación para administrar el esfuerzo era establecer un sistema de coordinación, porque ya se necesita coordinar recursos, personas y empezar a direccionar en mayor medida todas las actividades que se estaban generando en esa unidad organizacional.
Entonces ahí ya va surgiendo como tal la administración, ¿no? Bien. En la Edad Antigua, con el esclavismo y el feudalismo, se han ido desarrollando la superposición, la supervisión y el control. Entonces ya se suman, además de la planificación y organización, dirección, lo que se llama supervisión y control. Cuando se va a ver debilitado el sistema feudal, aparecen los artesanos y los patrones. Entonces, cuando hablamos del esclavismo, el esclavismo era una forma de hacer trabajar a cierta población con menor recurso, con menor capacidad de respuesta ante algunas necesidades, y lo que más importante era controlar lo que producían. De la misma manera, los feudos eran trabajados por poblaciones sirvientes que también eran controladas y supervisadas por los amos o patrones, ¿no? Entonces, de la misma manera, ya empezamos a ver que estos sistemas se van a ir debilitando y al surgir los patrones y artesanos, que eran los que mantenían el capital, económicamente hablando, los artesanos, los que ejecutaban los oficios, también estaban los aprendices y con ellos se da un proceso de delegación. Con ellos se está haciendo ya un proceso de aplicación de la delegación, ¿no? Entonces, patrones con capital económico, artesanos, los que ya ejercen los oficios, y estos patrones empiezan a tener sus ayudantes, si podríamos llamarlo, o aprendices, y van haciéndose una especie de administración, dirección y control que permite evidenciar el origen de la administración. Las conformaciones familiares, y dentro de esto están los artesanos, que empiezan a entender que la unidad básica de producción tenía que ser la familia, y los aprendices ya no eran otros sino sus hijos. Así las familias se conforman en verdaderas unidades laborales, ¿no? Empiezan a ver que el tener aprendices externos era una inversión y gasto económico con pérdida para la familia, y entonces empiezan a ver que es más importante que la propia familia se beneficie de los réditos económicos, y surgen estas unidades laborales familiares. Luego de los artesanos se necesitan otros tipos de recursos y se desarrolla el sistema de trueque. Con ello, una nueva relación laboral que son los mercaderes, ¿no? Entonces empieza a haber el intercambio de mercancías, y es aquí donde empieza la verdadera conformación de organizaciones, lo que se acentúa con la revolución industrial, y un ejemplo claro de ello es el desarrollo de las diferentes fábricas. Con este sistema de producción, además, aparecen los especialistas. Empieza a haber la utilización del hombre por el hombre mismo, y se entiende al hombre como verdaderas máquinas que están dispuestas a producir. Luego, con el desarrollo del tiempo, aparecen los denominados sindicatos y gremios que se estructuran en pro de mejoras de condiciones laborales. Acá es donde recién aparece el concepto de organización como tal, que son unidades sociales construidas para que a través de ellas se puedan aplicar diferentes recursos para lograr la satisfacción de una cantidad mayor de necesidades. Entonces, estas organizaciones ya tienen un propósito específico y empiezan a conformar también una parte importante del proceso administrativo. El segundo enfoque habla de la evolución relacionada con el hombre y por qué el hombre pasa de ser un ser individual a ser un ser social. Y se analiza al hombre como, primero, el hombre sapiens o el Homo sapiens, un ser racional, inteligente y con razón. En segundo lugar, se analiza el hombre Faber, que tiene que ver con lo técnico, con la posibilidad de fabricar, de crear, de hacer, o sea que el hombre, además de ser un ser racional, es un ser que puede fabricar, y esto lo ubica en una concepción netamente técnica. Un tercer punto de este enfoque es el hombre judeo o cristiano. Quiere decir que este persigue un dogma
y ese dogma se entiende que el hombre nace gracias a Dios y muere también por Dios. Entonces se van conjuncionando diferentes ideas para tener una idea de la conducta social del ser humano, del hombre, ¿no? El hombre esencia, por otro lado, pertenece a un género que es común, pero que es propio de su esencia. No existen dos hombres iguales, los seres humanos iguales. El hombre social, por su parte, donde éste no puede vivir en forma aislada, no puede ser un ermitaño, necesita agruparse, necesita asociarse, complementarse para poder desarrollarse, y es así donde aparecen las organizaciones. Finalmente, o sea, por esa necesidad misma, se tiene que el hombre de agruparse o asociarse con otros, surgen entonces las sociedades a través de el tiempo, ¿no? El tercer y último enfoque nos habla de la concepción del origen de la administración, que consiste en comparar el origen de la administración con el conocimiento. Y en esta concepción es la que se ha reflejado más el tema del origen de la administración, o del cual actualmente se va a hablar. En algún momento se decía que nosotros administramos nuestras fuerzas, nuestro tiempo, y hoy en realidad nosotros vamos a valernos por el conocimiento que tenemos, y eso habla de la administración como aquellos que manejan el conocimiento, y de ahí también vamos a hablar de las tecnologías que cada uno de nosotros somos capaces de adquirir y de aplicar. Entonces, en sí mismo el proceso de vida es un proceso administrativo, donde cada uno de nosotros somos administradores, capaces de adquirir conocimientos, capaces de aplicar conocimientos, capaces de dirigir diferentes tipos de procesos en nuestras vidas. Y es así como lo entiende este tercer y último enfoque. Se habla también hoy en día de lo que es el know-how, que es otro de los conceptos nuevos, que quiere decir saber cómo, o sea, saber aplicar nuestros conocimientos sobre aquellos esfuerzos o sobre esta unidad organizacional. Vamos a denominar esta unidad organizacional como una empresa, institución u organización. Entonces, la administración es importante porque es una de las actividades humanas que se aplica desde que el hombre empieza a darse cuenta que individualmente no podía satisfacer todas sus necesidades, y empieza a ver la posibilidad de asociarse con otros para así aumentar la posibilidad de satisfacción de sus necesidades. Entonces aparecen las definiciones organizacionales como verdaderas unidades sociales que buscan distintos propósitos a los que perseguimos de forma individual. En el origen de la administración y la evolución de la misma, concierne una explicación integral sobre la historia, la evolución histórica más bien, donde encontramos que se inicia posiblemente en los albores de la humanidad, y que ha crecido y evolucionado adquiriendo diferentes tipos de características a través de diversas épocas o etapas históricas. El estudio histórico de la evolución administrativa nos va a mostrar los enfoques que ésta ha tenido como ciencia en Egipto, China, Grecia, Roma, y la influencia que tuvieron ciertos procedimientos utilizados en los lugares sobre algunas prácticas actuales en el campo. Las personas llevan muchos siglos formando y reformando organizaciones. Al repasar la historia de la humanidad, aparece la huella de los pueblos que trabajaron unidos en organizaciones formales. Por ejemplo, los ejércitos griegos y los ejércitos romanos, así como también la Iglesia Católica Romana. Todos estos han trabajado de manera unida, coordinada, para tener los logros que han destacado a través de la historia.
Las personas también han escrito sobre cómo lograr que las organizaciones sean eficientes y eficaces, desde mucho antes de que estos términos como administración fueran de uso común. Entonces, ya hablar de eficiencia y eficacia incluso ha precedido al término administración. Dentro de los antecedentes históricos de la administración, vamos a ir mencionando algunos puntos característicos y años en los que se demarcan hechos históricos bastante importantes. Para el año 5000 a.C., en Sumeria, nos hablan de la escritura y fines del control administrativo y no con fines litúrgicos, ¿no? Entonces ahí ya empezamos a ver un poco más detallado y a ver registros efectivos de este hecho. Para el año 4000 a.C. hasta el año 2600 a.C., en Egipto empieza ya a hablarse de un proceso de planeación o planificación, organización y control, además de la descentralización del poder. Entonces se empieza a manejar un proceso administrativo de manera más real y con una evidencia más tangible. El año 2000 a.C., en Babilonia, surge lo que se denomina el Código de Hammurabi o el Código de Hammurabi, que es un establecimiento, que es un código que establece las normas para Babilonia, donde se escribe, por ejemplo, el establecimiento de un salario mínimo, un concepto de control de responsabilidad y algunos hechos bastante importantes que regulan el comportamiento de la sociedad babilónica. El año 1491 a.C. en Israel, Moisés, utilizando el principio de organización por autoridad jerárquica, principio de excepción. Entonces ahí ya vamos viendo algunas reglas que se han ido escribiendo claramente, que las conocemos. 500 años antes de Cristo en China surge el Sun Tzu, que es la planificación, organización y dirección. Entonces vamos a ir viendo cómo ha ido evolucionando este proceso. Para el año 400 antes de Cristo, ya en Grecia surgen los filósofos como es Sócrates, que nos habla del enunciado de la universalidad de la administración y habilidades gerenciales específicamente. 1436 después de Cristo, surge el arsenal en Venecia y ahí hablamos ya de la fabricación y montaje de las galeras de guerra, armas y equipamiento específicamente. Vamos viendo entonces a detalle estos hitos que se han mencionado a través del tiempo. Sumeria, lo decíamos, los sumerios están considerados como la primera y más antigua civilización del mundo, quienes fueron los primeros en tener la escritura. Los sacerdotes llevaban en forma arcaica el control administrativo del cobro de impuestos. O sea, ya hay un proceso, ya hay un administrativo que demuestra cómo ellos han podido organizarse para cobrar impuestos a sus pueblos o a su sociedad, ¿no? Egipto nos habla que contaban con dirigentes capaces de planear, organizar y controlar a miles de trabajadores en la ejecución de los distintos monumentos que se han realizado en Egipto. Algunos de estos importantes son las pirámides de Egipto, que son evidencia actual de que se intentaron proyectos de enorme alcance que emplearon decenas de miles de personas con bastante anticipación a los tiempos modernos. Esas estructuras son de alta tecnología y pues muestran cómo han tenido que realmente organizarse estos grupos de pobladores para lograr construir semejantes, podríamos decirse, monumentos históricos, ¿no? En la construcción de una sola pirámide se utilizaron los servicios de más de 100,000 personas durante 20 años. Entonces ahí ya vemos claramente un proceso de administración que ha surgido con la dirección y control, además de supervisión de estos trabajadores, ha logrado obtener este tipo de monumentos, ¿no? También en Egipto, la literatura egipcia nos habla de ejemplos de pensamiento administrativo. Uno de los libros importantes es el de instrucción del Ptahhotep,
orienta a su hijo acerca del comportamiento del líder, editado el año 2000 antes de Cristo, y algún texto que refieren dentro de este es: si eres un líder que dirige los negocios de la multitud, busca para ti todos los defectos benéficos hasta que la obra quede libre de defectos. La verdad es grande y su eficacia es duradera. Una fechoría nunca llevó a una obra a buen puerto. Entonces, el Tajotep es un libro que orienta dentro de los principios de la administración. Además, se han reconocido el valor de la planeación, los principios de la administración. Dentro de estos principios de la administración se van a mencionar la planeación, que es el principal valor característico de ella, ¿no? Entonces, la administración tiene en su contenido la autoridad, responsabilidad y descripción de los servicios o tareas que se van a cumplir en un proceso. El control de las operaciones ya empieza a denotarse a gran escala para el cumplimiento de los diferentes objetivos. Las pirámides de Gizeh, que son consideradas una de las 7 maravillas del mundo antiguo, cerca del Cairo, en Egipto, están construidas para albergar la tumba de los faraones Keops, Kefren y Miquerenius. Junto a ellas también se levanta la misteriosa figura de la gran esfinge con un cuerpo de león y cabeza humana. Entonces, estos son referentes históricos que tienen mucho que ver con los procesos administrativos y con los orígenes de la administración. En Babilonia, el gobierno de Hammurabi, como lo mencionaba anteriormente, que era el rey de Babilonia, establece el Código de Hammurabi del año 2000 a 1700 a.C. Y en un antiguo texto legislativo nos habla de los salarios mínimos, del control, de la responsabilidad. Dentro del Código Hammurabi, uso del control estricto y testimonial. La responsabilidad no puede ser transferida y se debe establecer un salario mínimo al trabajo. Además, en este código también se regula el comportamiento de los diferentes profesionales del área de la salud. Por eso es que también este código de Hammurabi es bastante conocido dentro de la historia de la medicina, donde precisamente este concepto de la responsabilidad que no puede ser transferida es uno de los principios, y nos habla de poder ejercer el tema de la atención en salud de manera responsable. El código acadiano de Esununa, nos habla específicamente del control de precios y la pena para los criminales. Por otro lado, también tenemos el Nabucodonosor, que es del rey en el año 605 a.C., y nos habla de las fábricas textiles con un control de producción y pago de salarios, además de incentivos. Ahí tenemos lo que se denominan los jardines colgantes de Babilonia. Son un grabado pintado a mano por un artista holandés en el siglo XVI, representando los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y el rey Nabucodonosor II mandó a plantar estos jardines hacia el año 600 a.C. Por otro lado, también tenemos las ruinas de Babilonia. Todo esto representa el tipo de organización y el proceso administrativo que se ha tenido que cumplir para poder tener estas construcciones en virtud del tiempo en el que se han generado, ¿no? En China vamos a ver los documentos de Zhou y de Mencius, que se aplicaban principios de planeación, organización, dirección y control. El arte de la guerra, obra escrita por Sun Tzu para 500 años antes de Cristo, es el tratado militar más valioso y guía para jefes militares, que habla de planeación, organización y dirección. Confucio, hacia lo que son los años 552 a 479 a.C.,
genera las enseñanzas morales y su defensa de un sistema de mérito para ocupar los cargos gubernamentales. Entonces ahí la dinastía Han del año 206 al 220, 206 años antes de Cristo y 220 después de Cristo, aplicó exámenes de mérito. Aquí entonces empezamos a valorar el conocimiento y la responsabilidad humana para poder ocupar un cargo jerárquico. Y de aquí pues surge lo que se denomina el concurso de méritos para lograr un cargo jerárquico, ¿no es cierto? Hasta ahora aplicamos esto en algunos sectores, en algunas áreas, ¿no? Y como es de antiguo este procedimiento. Grecia y Persia para el año 400 a.C., con el filósofo Sócrates, enuncian la universalidad de la administración y Platón, en su libro La República, da los puntos de vista sobre la administración de los negocios públicos y el principio de la especialización. Entonces, Platón, que dentro de sus grandes aportaciones están, primero, la clasificación de las formas de gobierno, que se divide en un gobierno aristócrata, donde la nobleza y la clase alta son los que van a ser dominantes, la oligarquía, un gobierno de una sola clase social, la democracia, un gobierno del pueblo, y la tiranía, que es un gobierno de una sola persona. Conceptos que son todavía aplicables y que han surgido a través del tiempo como un proceso de la historia de la administración. Aristóteles también nos habla de las leyes y la república. Su libro, La Política, distingue tres formas de administración pública: ejecutiva, legislativa y judicial. Este filósofo clasifica la administración en una monarquía, un gobierno de un solo gobernante, aristocracia, gobierno de la clase alta, y democracia, gobierno del pueblo, ¿no? Entonces, estos conceptos se han ido manejando y han ido surgiendo a través del tiempo y entendiéndose de mejor manera. En Persia, Ciro enuncia el estudio de los movimientos, manejo de materiales y la importancia de las relaciones humanas. Concomitante a estos tiempos, entonces, Persia también tiene algunos aportes importantes. Roma, para el año 1175 a.C., nos habla de una de las civilizaciones que más ha influido en el pensamiento administrativo, que ha sido pues el pueblo romano, quien marca las bases más importantes de la sociedad moderna. Este pueblo influye en la sociedad actual haciendo uso de la administración, que incluso teniendo administradores que se hacían cargo de ellos, recibían el nombre de gestores o mandatarios. Entonces ahí tenemos otro de los orígenes importantes de la administración. La Iglesia Católica, por su parte, representa un ejemplo interesante de la práctica de la administración en virtud de que la estructura actual de la Iglesia ha quedado establecida desde aquellos tiempos. Hablamos del siglo II después de Cristo, y en ese tiempo se han ido definiendo con mayor rigor los objetivos y doctrinas de la Iglesia, creándose pues una estructura jerárquica bastante simple, que hasta hoy prima dentro de su dogma, ¿no? Y tiene una organización bastante rigurosa y también con méritos que van a ir reconociéndose a través de las actividades cumplidas por este tipo de personas. El Arsenal de Venecia llegó a ser lo que quizá fue una de las más grandes plantas industriales de aquel tiempo, y ha cubrido 60 acres de la tierra y agua y ha empleado 2.000 trabajadores, y en ellos se ven como partes importantes las áreas de administración del arsenal, que muestran numeración y almacenamiento de partes acabadas, línea de montaje y equipamiento de las galerías, prácticas del personal, tipificación de las partes, el control contable, control de inventarios y el control de costos, lo que representa pues una administración bastante avanzada y detallada en relación a todo el proceso.
administrativo y su cumplimiento. Otros hechos históricos que se han ido ya dando después del año 0 de Cristo, y vamos a ver que en 1525 Roma con Maquiavelo nos habla ya del liderazgo y la descripción de las tácticas políticas, reconocimiento y necesidad de lo que es la cohesión. Inglaterra para 1767, con Sir James Stuart nos habla de la teoría fuente de la autoridad, impacto de la automatización. En Escocia, Adam Smith para 1776 nos habla de la aplicación del principio de especialización y conceptos de control de remuneración. Estados Unidos, no quedándose atrás con Eli Whitney en el año 1799, empieza ya a surgir con el método científico, el empleo de la contabilidad de costo y del control de calidad, el reconocimiento de la amplitud administrativa. Ya para el año 1800, Inglaterra con Matthew Boulton nos habla de la estandarización de los principios operativos, planeación, incentivos, bonificación, métodos de trabajo y seguros de vida. Escocia con Robert Owen para 1810 nos habla de las aplicaciones de las prácticas del personal, entrenamiento de los obreros y plan de casas para estos obreros. Entonces se empieza a pensar un poco más en los trabajadores de las diferentes empresas. Bien, Maquiavelo entonces en Italia hace importantes aportes para la administración con sus libros El Príncipe y los Discursos, donde vamos a ver que la dependencia de la aprobación de las masas es algo importante y esto claramente va a establecer el poder que fluye de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Entonces aquí demuestra cómo el poder es del pueblo y el pueblo es el que decide. El liderazgo, por su parte, escribe sobre dos clases de líderes o administradores, el natural y el tipo cuyas técnicas han sido adquiridas. Entonces, tenemos líderes por naturaleza y líderes por experiencia. Derecho a la supervivencia, todos los organismos gubernamentales, órdenes religiosas y corporaciones buscan la perpetuación. Parte, Adam Smith, entre los aportes más importantes, destaca el reconocimiento de la división del trabajo, que se va a entender como una especialización de tareas para la reducción de costes de producción. Entonces ahí ya se van creando personas específicas para funciones que se les va a designar, ¿no? La acumulación de capital como fuente para el desarrollo económico y la defensa del mercado competitivo como el mecanismo más eficiente de asignación de recursos. Ojo, no puede haber una sociedad floreciente y feliz cuando la mayor parte de sus miembros son pobres y desdichados. Entonces aquí estamos empezando a buscar el principio de igualdad. Owen parte de la idea de que las condiciones de vida van a determinar la suerte del individuo y para mejorarla se debe reconstruir el ambiente en el que vive el ser humano. Estas ideas las aplica en sus fábricas mejorando los salarios, reduciendo las jornadas laborales a 10 horas, facilitando viviendas dignas para sus empleados y ofreciendo formación a los hijos de los trabajadores. Las escuelas para los hijos de los trabajadores. Se muestra también a favor de las leyes que regulan los horarios y que prohibían el trabajo infantil. Entonces aquí ya estamos empezando a hacer una discriminación de lo que es el trabajo de la persona adulta y el trabajo infantil que se considera como un maltrato infantil, ¿no? Robert Owen además defiende la posibilidad de desarrollar un sistema económico alternativo basado en el cooperativismo. Su planteamiento era utópico porque pretendía sustituir el sistema capitalista por otro más justo que evitara los problemas británicos en su tiempo. Entonces,
Aquí ya vemos el tema del cooperativismo como una idea principal de este personaje. Siguiendo a través del tiempo, vemos que Inglaterra nos habla para el año 1832 de un énfasis en el método científico, de la especialización una vez más, ya con árboles un poco más fuertes, división del trabajo, estudio de tiempos y movimientos, y la contabilidad, la relación con los costos que se tienen. Estados Unidos con Henry Ford nos dice para el año 1855 principios organizacionales, comunicación e información aplicados a los ferrocarriles de Estados Unidos. En la misma línea, McCallum, 1856, uso del organigrama, y empieza a estructurarse las organizaciones y la aplicación de la administración sistemática de los ferrocarriles en primera instancia. Joseph Wharton, para 1881, funda el primer curso de administración en la Universidad de Pensilvania. Entonces ya la administración ha surgido con mayor fuerza y se ha ido estableciendo a través de una forma más formal, incluso ya con una carrera de estudio para la misma. En 1886, Estados Unidos, con Henry Metcalfe y Henry Towne, nos hablan del arte de la ciencia de la administración y la filosofía de la administración. 1900, Frederick Taylor, ya que es considerado uno de los padres de la administración, empieza con la teoría de la administración científica y la necesidad de la cooperación entre el trabajador y su gerencia y los incrementos salariales. No pasa desapercibido el imperio incaico, que nos habla de la descentralización geográfica a través de los 4 suyos, hoy llamada la regionalización. El Omasuyo, el Tahuantinsuyo, el Collasuyo, de donde previenen diferentes tipos de costumbres y tradiciones, y también se conoce una administración bastante importante dentro de este imperio. Perdón. La estructura social de la población en base a lo que se denominan los ayllus. Perdón. El sistema de abastecimiento o logístico a través de los silos, esto evidencia las prácticas de previsión, es decir, una forma de planificación, y la racionalización. Habla de la justicia distributiva de recursos. Los silos eran los sistemas locales de almacenamiento de alimentos, donde las cosechas se concentraban para distribuirlas de manera uniforme a todos los pobladores, y también tener una cierta cantidad en almacenaje para tiempos en los que no se podía cosechar ese tipo de productos, ¿no? Una filosofía o paradigma de vida personal e institucional, lo que se llama, y hasta ahora se mantiene en el Amasúa, Amayuya y Amaqueya, que están siendo parte de algunos componentes actuales, ¿no? Tipos de jerarquía dentro del imperio incaico: jerarquía y autoridad, la asignación de funciones y responsabilidades sociales y políticas en base a familias de 5, 10 y sus múltiplos. Entonces, de acuerdo a este número de personas, se les iban asignando funciones y responsabilidades a las familias, y se genera un sistema de control, lo que se denominan auditores, mediante lo que se conoció en su momento como el ticuy, que son ojos y oídos del Inca. Entonces, estos auditores o estas personas tenían este nombre, Tucuy, y eran los que iban a hacer la supervisión y el control y hacían la información correspondiente al Inca. La prioridad a la educación con escuelas, que se llamaron en ese entonces las Yachayhuasi, y maestros, y los maestros considerados los amautas, seleccionados y muy considerados. Sistemas de organización de trabajo agrícola, que también han sido bastante importantes en este imperio. Bien, surgen las 6 etapas de la historia de las empresas, donde vamos a ver la etapa artesanal,
la transición hacia lo que es la industrialización, el desarrollo industrial en sí mismo, el gigantismo industrial, la época moderna y la globalización. Entonces, la etapa artesanal, vemos que desde la antigüedad hasta la revolución industrial, es decir, hasta el año 1780. A partir de este surge la primera revolución industrial en 1780 a 1860, y en el desarrollo industrial o segunda revolución industrial del 1860 a 1914. Ya un crecimiento bastante marcado de la industria, donde se denomina el gigantismo industrial. Entran las dos guerras mundiales que se han presentado entre los años 1914 y 1945, para pasar a una época moderna que surge a partir del 1945 o de la posguerra hasta la actualidad, es decir, hacia los años 1980. A partir del año 1980 entramos en la etapa de la globalización. La actualidad nos dice el cerebro humano va a ir cambiando por la máquina electrónica. El desarrollo tecnológico va bastante marcado. También parte de un proceso netamente administrativo. En estas etapas surgen pues algunas situaciones o algunos aspectos bastante importantes a los cuales se les hacen énfasis, y también teorías para el desarrollo de esta ciencia administrativa. Vamos a empezar mencionando el desarrollo industrial para el año 1860, en el cual el énfasis que se hace es en la distribución de tareas, ¿no es cierto? O lo que también se ha denominado la especialización. La teoría que surge en este tiempo es la administración científica. En el gigantismo industrial para 1914, la estructura organizacional y lo que se denomina las responsabilidades en las personas, las teorías clásica, neoclásica de las relaciones humanas, que también son hitos históricos bastante importantes. La época moderna, que surge desde 1945, nos habla de una estructura organizacional con más fuerza, y ya viene lo que hemos denominado los organigramas de las instituciones, ¿no? Con responsabilidades por áreas jerárquicas para un mejor control. Las personas, la tecnología y el ambiente hacen énfasis dentro de este tiempo, y las teorías que van a ir surgiendo con mayor fuerza son la neoclásica, la teoría de la burocracia, la teoría estructuralista, la del comportamiento y la teoría situacional. Ya en el año 1980, hablando de la globalización, surge y se hace énfasis en el ambiente, donde se tiene una teoría netamente situacional. Vamos a ver los cambios del ambiente a partir de ese año, ¿no? Lo que es, en realidad, la época artesanal, hablamos del régimen productivo basado en los talleres de artesanos, en la mano de obra intensiva, no calificada, empleada en la agricultura. Predominan además los pequeños talleres y las granjas, que utilizan el trabajo de los esclavos y emplean herramientas netamente rudimentarias. Todavía han ido quedando vestigios de lo que era el feudalismo, y el sistema comercial está basado en el intercambio local. Entonces, esta es la etapa netamente artesanal, que tiene esos puntos claves en el desarrollo del tiempo. La transición que surge a partir de esta época del artesano a la industrialización va a mostrar los dos elementos representativos, que son el carbón como una nueva fuente de energía y el hierro como un material básico para la fabricación de la maquinaria. En esta etapa ocurre además una creciente mecanización de los talleres, con el surgimiento de la máquina de hilar para el año 1767, o lo que se denomina el telar hidráulico en 1769 y el telar mecánico en 1785. Entonces, este surgimiento de estas maquinarias condiciona pues un desarrollo tecnológico bastante importante, y también un desarrollo económico bastante importante. La agricultura, aparición de los desmontadores de algodón para el año 1792,
y gracias a la máquina de vapor y la aplicación de la fuerza motriz del vapor a la producción. Entonces son componentes que hacen la etapa de transición del artesanado a la industrialización. Además, nace el sistema fabril. Los talleres mecanizados se convierten lentamente en fábricas dotadas de enormes y pesadas máquinas que van a sustituir la actividad muscular humana. Los transportes en esta época van a tomar un impulso bastante vigoroso con la navegación de vapor, empezando el año 1807, la invención de la locomotora a vapor y el surgimiento de las primeras vías férreas que van teniendo gran extensión para el año 1823. Las comunicaciones avanzan después de la invención del telégrafo eléctrico en el año 1835 y el sello postal para lo que es el año 1840. Ya en el desarrollo industrial netamente, los dos grandes componentes de esta etapa son básicamente el acero y la electricidad. Se reemplaza el hierro por el acero como material industrial y el vapor por la electricidad, y los derivados del petróleo empiezan a ser fuentes principales de energía, desarrollándose la maquinaria con la aparición del motor de explosión, el motor eléctrico. La ciencia y los avances tecnológicos han ido ejerciendo un dominio creciente en lo que se denomina la naciente industria. Las transformaciones radicales en los medios de transporte, surgiendo ya el automóvil para el año 1880 y el avión para el año 1906, y las comunicaciones, es decir, la invención del telégrafo inalámbrico, el teléfono en 1876 y también el cinematógrafo, son hitos importantes. La capitalización industrial se ve desplazada por el capitalismo financiero, y aquí aparecen los primeros bancos, las instituciones financieras junto a la aplicación de los mercados. Las empresas exitosas crecen, experimentan un proceso de burocratización debido a su tamaño y adoptan un enfoque netamente mecanicista de sus funciones. Bien, en la etapa ya del gigantismo industrial, vemos cómo se utiliza la organización y la tecnología avanzada con fines bélicos. Se produce la Gran Depresión económica para 1929 y surge la crisis mundial. Las empresas alcanzan tamaños enormes y realizan operaciones internacionales y multinacionales. Han predominado las aplicaciones tecnocientíficas y se enfatiza en materia de las petroquímicas, ¿no? Los transportes nos hablan de la navegación de gran calado, vías férreas, carreteras y el perfeccionamiento del diseño del automóvil y del avión, juntamente con las comunicaciones que van ganando rapidez con la radio y la televisión. Todo esto entonces característica de esta etapa del gigantismo industrial. Ya entrando netamente en la época moderna, a partir del año 1980, se va notando una clara separación entre los países desarrollados o industrializados y los países subdesarrollados no industrializados y los países en desarrollo. Entonces aquí ya vamos marcando diferencias en lo que es el comportamiento y los poderes económicos que se tienen en los distintos países. El avance tecnológico es sorprendente y se aplica con más rapidez a fines de comerciales a través de productos y procesos más sofisticados. Se empiezan a fabricar nuevos materiales sintéticos básicos como son los plásticos, el aluminio, fibras textiles sintéticas, el hormigón, que van a caracterizar pues un desarrollo tecnológico bastante marcado y también un desarrollo industrial que cambia definitivamente el contexto de nuestra sociedad y de nuestras ciudades. Se utilizan nuevas fuentes de energía, y hablamos de la energía solar y de la energía nuclear. No obstante, el petróleo y la electricidad
no dejan de tener importancia y mantienen su predominio hasta la fecha, ¿no? Buscándose sí otras alternativas que puedan tener o que puedan ser fuentes de energía. Aparecen nuevas tecnologías, el circuito integrado, el transmisor, que permiten desarrollar nuevas maravillas, la televisión de colores, el sonido de alta fidelidad, el computador, la calculadora electrónica, la comunicación telefónica, la televisión satelital, la masificación del automóvil. Continúa la investigación y el desarrollo tecnológico y se llevan a cabo en las empresas y se orientan hacia usos comerciales. Surgen empresas nacionales de gran tamaño y una amplia variedad de empresas pequeñas y medianas. Para los años 80, llena de retos, dificultades, amenazas, presiones, contingencias, restricciones y toda clase de adversidades para las empresas. Estas empresas enfrentan la incertidumbre de lo que acontece a su alrededor y en especial de lo que pueda ocurrir en el futuro próximo o remoto. Las empresas empiezan a afrontar una aguda competencia con dificultades para comprender las relaciones del mercado y las acciones de los competidores. Esta etapa se halla asignada por la tercera revolución industrial, la denominada revolución del computador, en la que no solo se sustituye el músculo humano por máquina, sino también el cerebro humano por la máquina electrónica. Y bien, continuamos con este tema de la globalización. Con los avances de alta tecnología que hoy en día se tienen, surge lo que se denomina el Internet o la Internet, la fibra óptica, los diferentes equipos de telecomunicación, los teléfonos celulares o teléfonos inteligentes basados en pantallas plasma y en diferentes tipos de tecnología, la comunicación satelital que nos permite estar enlazados en tiempo real. Y todo eso es parte de este proceso, ¿no? Una etapa de globalización que está denotando aún fuertes cambios también en los procesos administrativos. Es importante observar todo aquello que acontece inesperada o frecuentemente y sin embargo nosotros nunca lo hemos considerado. Esto de acuerdo a O.L. Brilliant, que nos deja ese pensamiento. Ahora, ¿qué conclusiones se tienen en todo este proceso histórico de la administración? Para poder entender la administración se debe conocer la perspectiva de la historia de su disciplina. La administración aparece desde que el hombre comienza a trabajar en sociedad. El surgimiento de la administración es un acontecimiento de primera importancia en la historia social. La administración, que es el órgano específico encargado de hacer que los recursos sean productivos, refleja el espíritu esencial de la era moderna. En realidad, indispensable, y esto explica por qué una vez creada, creció con tanta rapidez. El ser humano es social por naturaleza. Por ello, tiende a organizarse y a cooperar con sus semejantes. La historia de la humanidad puede describirse a través del desarrollo de las organizaciones sociales, partiendo en la época prehispánica por las tribus nómadas, donde comienza la organización para la recolección de frutas, la caza de animales y después, con el descubrimiento de la agricultura, da paso a la creación de las pequeñas comunidades, organizaciones que ya van empleando procesos netamente administrativos más complejos, ¿no? Si pudiéramos repasar toda la historia de la humanidad, encontraríamos que los pueblos antiguos trabajaron unidos en organizaciones formales. Ejemplo, los ejércitos griegos, los ejércitos romanos, la Iglesia Católica, las compañías de las Indias orientales y otros ejemplos que se pueden seguir mencionando y es larga la lista para poder ponerlos acá. Las sociedades han ido transformando, ya que durante los siglos se han caracterizado por poseer formas predominantes agrarias,
donde la familia, los grupos informales y las pequeñas comunidades eran importantes. Posteriormente, estas se han ido transformando en otras de tipo industrial, impulsadas por la revolución industrial y caracterizadas por el surgimiento y desarrollo de las grandes organizaciones y centros industriales. El cuerpo sistemático de conocimiento sobre la administración se inicia en plena revolución industrial en el siglo XIX, cuando surgieron las grandes empresas que requerían nuevas formas de organización y prácticas administrativas. La empresa industrial a gran escala es algo nuevo o era algo nuevo para ese entonces. Eso es de cierta manera y tratando de resumir un poco lo que es la historia de la administración, vinculada también con la historia de lo que es la sociedad, lo que es la historia del ser humano, ¿no? Entonces, bastante importante para entender la administración, saber de historia y comprender el proceso por el cual esta disciplina, esta ciencia ha atravesado para llegar a la actualidad. Sí, es un poquito pesado este tema, tiene bastantes connotaciones, bastantes conceptos y situaciones que sin embargo reflejan la importancia de lo que es la ciencia de la administración. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna acotación que quiera hacer. ¿No? Buenas noches, doctora Prieto. Adela ¿Cómo ya. está? Adela. Sí, el único comentario que quería hacer, doctora, era que en esta relación que usted nos comparte, se confirma cómo la administración ha ido a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Y ha sido un insumo tanto de, como usted señalaba, de organización, planificación, desde la misma creación antes de Cristo, si no me equivoco, recordando lo que comentaba con nosotros, ¿no? Y paulatinamente esta organización a partir de la administración ha ido mejorando sus mecanismos y sus herramientas hasta la actualidad. Y creo que ese proceso ha continuado porque contribuye en lo que es la organización, la planificación en especial para objetivos, para alcanzar objetivos y metas, ¿no? Y es un elemento que va transversal en lo que es la gerencia y lo que es la administración en lo que son los servicios también. Ese era el único comentario. Muchas gracias, Adela. Efectivamente, ¿no? Vemos que prácticamente desde que el hombre se vuelve un ser social surge el proceso administrativo, porque empezamos a ver cómo es necesaria la repartición de funciones, ¿no es cierto?, para poder lograr tenerle o cumplir con las necesidades del hombre. Entonces ya los pueblos nómadas en su momento empiezan a tener los primeros procesos o las primeras ideas de lo que es la administración. Posteriormente, cuando se inicia la etapa del sedentarismo o el asentamiento ya de poblaciones en lugares específicos, surge con mayor fuerza el tema de la administración, entendiéndose que se van a poner líderes o representantes de estos grupos de poblaciones y estos van a delegar funciones y también van a hacer un control y seguimiento de las actividades que se van cumpliendo. Un proceso administrativo sencillo que se empieza ya a ir formando con mayor fuerza a través del tiempo, ¿no? Entonces sí, desde épocas antes de Cristo ya se ve este proceso de la administración. Por eso que es bastante interesante, les decía, conocer toda la historia de la humanidad para ver cómo ha sido este proceso de evolución y pues tiene bastantes hitos que van a marcar eh, comportamientos específicos dentro de lo que es la ciencia de la administración. La revolución industrial, un hito bastante importante
y que logra hacer pues que también la administración evolucione con mayor fuerza, ¿no? Sí, yo recordaba precisamente de esta fase de la revolución industrial a Taylor y Fayol. Ujú. Leía que ellos empezaron a atender este tema con mayor importancia en una fábrica que dirigía, ¿no? Era de textiles y sus empleadas eran totalmente femeninas. Veían el nivel productivo de la empresa y realmente estaba estático la producción y no comprendían cuál la razón porque era una cantidad numerosa de trabajadoras que se dedicaban a la costura en serie. Iniciaba eso. Y viendo el horario del refrigerio, notaron que las mujeres se sentían más cómodas en el refrigerio conversando con sus compañeras que durante la jornada laboral, que era totalmente silenciosa. Entonces recuerdo que en la fábrica que dirigían pusieron música, ¿no? Pusieron un fondo de música que corroboraron que al tener un espacio donde armonizaba con un estímulo, la productividad crecía. Entonces las mujeres al sentirse en ese espacio con ese fondo de música ameno, hacía que su producción también crecía, ¿no? Creo que ellos han aportado bastante en lo que es administración. Sí, más allá de haber aportado, son considerados los padres de la administración, ¿no? Y ellos son los que han definido en sí mismo el acto de administrar y plantean básicamente el proceso administrativo, como lo hemos mencionado, planear, organizar, dirigir, coordinar y también controlar, ¿no? Entonces, estos son los padres de la administración y los que ya establecen más claramente el proceso administrativo, ¿no? Gracias, Adela. No sé si alguien más tiene algún comentario. Lidia. Bien, ok. Entonces, bastante interesante este tema de la historia de la administración que directamente está vinculada con la historia de la humanidad. Vamos a continuar entonces viendo otro de los temas que son importantes para nosotros. Y permítanme un segundito, he perdido la presentación. Bien, acá está. Ya. Un poquito vamos a hablar de lo que son los fundamentos de la administración y sobre todo vamos a hablar de lo que es la administración y la empresa para ya ir adentrándonos un poquito más en lo que corresponde a nuestro módulo. Y nos dice que es la teoría general de la administración. ¿Me confirman si tiene mi pantalla para poder continuar? Sí se puede ver. Muchas gracias. Entonces les decía, ¿qué es la teoría general de la administración? Es el campo del conocimiento humano que se ocupa del estudio de la administración en general, independientemente si ésta se aplica a algún tipo de organización con o sin fines de lucro. Por tanto, la teoría general de la administración estudia la administración de las organizaciones, todo tipo de ellas. Dentro de los antecedentes históricos, como ya lo hemos ido mencionando, tiene un componente cronológico y también tiene un componente de influencias que han ido marcando pues
hitos dentro del desarrollo de esta ciencia. Dentro de los antecedentes históricos hablamos los previos al siglo XX y los que son propiamente del siglo XX. Los que están previos al siglo XX, hemos mencionado ya todos estos antecedentes: egipcios, babilonia, hebreos, chinos, judíos, europeos, ingleses y los estadounidenses, tomando en cuenta también lo que ha correspondido a lo que es el imperio incaico, que también ha denotado grandes características administrativas. En el siglo XX, con las teorías científica, clásica, estructural, burocrática, teoría de relaciones, del comportamiento, del desarrollo organizacional, la teoría situacional y la teoría contingencial. Vamos a hablar del desarrollo de estas teorías también y vamos a ir conociéndolas un poquito más. Dentro de las influencias que ha tenido este proceso administrativo de la ciencia de la administración, tenemos a los filósofos que han sido grandes exponentes, que también ya los hemos ido mencionando: Sócrates, Platón, Aristóteles. Entran también ya mencionados Bacon y Descartes. Las organizaciones, típicamente las que han sido parte del proceso del desarrollo de la administración: la Iglesia Católica y los ejércitos romano y babilónico en primer lugar. La revolución industrial en sus diferentes etapas: la primera entre 1780 a 1860, la segunda entre 1860 a 1914. Surgen también influencias de los economistas liberales, donde surgen específicamente los exponentes Smith, Taylor y Fayol, entre otros que son considerados los más predominantes de las épocas, ¿no? Los pioneros industriales, que van a plasmarnos básicamente tipos de organizaciones, y ahí hablamos de las organizaciones agrícolas, mineras, textiles, las constructoras, el surgimiento de los bancos, y también se van a dar las fusiones tecnológicas que permiten desarrollar esta ciencia con mayor fuerza. ¿Qué es la administración entonces? La palabra administración deriva de la voz latina ad, que significa dirección o tendencia, y minister, que significa subordinación u obediencia. El significado entonces será cumplimiento de una función bajo el mando de otro. Por lo tanto, la administración es entendida como un proceso cuyo objetivo es la coordinación eficaz de los recursos de un grupo social para lograr sus objetivos con la máxima productividad. Esto es en el origen etimológico de esta palabra, y es una ciencia entonces que nos permite lograr objetivos con la mayor productividad posible. En la definición actual de la administración vamos a ver que el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr objetivos empresariales, satisfaciendo las necesidades del mercado. Así se define actualmente entonces la administración. ¿Qué componentes va a tener esta administración? Recursos, un proceso administrativo y objetivos a los cuales van a ir dirigidos estos dos. Los recursos van a ser recursos humanos, recursos materiales, recursos económicos y o financieros, y sistemas. El proceso administrativo en sí mismo consta de 4 etapas o 4 componentes esenciales: planificación o planeación, organización, dirección y control. Sumados entonces vamos a dar paso al cumplimiento o logros de objetivos, ¿no? Los objetivos entonces van a ser netamente la satisfacción de necesidades del mercado, cliente o usuario. Dentro de las definiciones anteriores vamos a ver que están contenidas, o de ellas derivan más bien algunos conceptos. Objetivo es la administración, siempre está encaminada hacia el logro de fines o resultados. Eficacia consiste en lograr los objetivos propuestos en la planeación. Eficiencia es la obtención de un producto o servicio en el menor tiempo posible y con el menor costo, mediante la adecuada utilización de los recursos. Grupo social, considerado como la administración, solo puede darse en el marco de un grupo social. Hay un proceso administrativo fuera de la sociedad.
La productividad es la obtención de los mejores resultados con el mínimo de recursos en términos de eficiencia y eficacia. Entonces, estos términos van directamente vinculados hacia lo que es el proceso administrativo y hay que recordarlos. ¿Cuáles son las características de la administración? La administración existe y puede ser aplicada dentro de cualquier colectivo o grupo social. La administración constituye un medio para lograr un fin y no un fin en sí mismo. Es decir, no es un fin en sí mismo, ¿no es cierto? La administración es un proceso netamente dinámico en el que todas sus etapas o fases existen en forma simultánea. Es un circuito, es un ciclo que se va cumpliendo permanentemente. La administración puede ser aplicada a todos los sistemas o subsistemas de una organización. Los principios administrativos deberán adaptarse a las condiciones propias del grupo social donde vayan a aplicarse. La rigidez en la administración es inoperante. La administración debe de ser flexible y adecuarse a las necesidades de las organizaciones. ¿Cuál es la importancia que va a tener la administración? Con la universalidad, de la administración, se demuestra que esta área es imprescindible para el adecuado funcionamiento de cualquier grupo social, aumentando su importancia a medida que los grupos se van haciendo más complejos. Ya lo hemos visto en esto, en todo el desarrollo de la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Partiendo de las simples tribus para llegar a las grandes empresas o la macroindustrialización en los determinados periodos de tiempo. La administración simplifica el trabajo al establecer principios, métodos y procedimientos para lograr la mayor eficiencia y eficacia. Por otro lado, la productividad de cualquier empresa va a estar íntimamente relacionada con la aplicación de una buena administración. Bien, entonces eso es en lo que respecta netamente a los conceptos de administración desde el punto de vista netamente de la ciencia administrativa. La empresa entonces la vamos a ir definiendo para ir complementando se define como la colectividad integrada por uno o varios grupos sociales que unen sus recursos, llámese productos, tierra, mano de obra, tecnología y capital, en una base común para poder producir bienes o servicios mediante un orden normativo organizado y bien administrado, señalando rangos de autoridad, sistemas de planeación, comunicación, información y control, coordinados con eficiencia, modernidad, productividad, con existencia además relativamente continua de un medio y cuyas actividades se encuentran encaminadas hacia el logro de un fin o misión determinada. Entonces, de esta manera se define la empresa. ¿Cuáles son las características que tiene la empresa? Son entidades programadas con relativa permanencia, deben contar con una estructura para que cumplan su misión institucional, para lo cual han sido creadas. Deben además regular y determinar sus actividades y fijar sus niveles de jerarquización para la toma de decisiones. Están orientadas hacia el logro de objetivos. Las empresas son creadas con una misión, propósitos y deben fijar y lograr una serie de objetivos intermedios para poder cumplir o lograr dicha misión. Además, deben de utilizar la especialización en sus actividades y no la diversificación. Entonces, ahí ya tenemos la delegación de funciones y o actividades. ¿Cuáles son los elementos de la empresa? Recursos o elementos materiales necesarios para el funcionamiento, recursos físicos y financieros principalmente, ¿no? Personas que toman decisiones y las ejecutan, es la parte más importante de la empresa.
el área netamente administrativa o gerencial de la empresa. Conocimiento tecnológico. El conocimiento es necesario para poder producir bienes y servicios. Conocimiento administrativo requerido para hacer funcionar una organización de manera eficaz. Si no se tiene un buen conocimiento administrativo ni personas que tomen buenas decisiones, una empresa no va a poder surgir, no va a poder cumplir sus metas u objetivos, ¿no? ¿Qué elementos tiene la empresa? Tiene un medio ambiente interno o denominado también clima organizacional, que va a consistir en una serie de características inherentes netamente a la empresa, las cuales pueden ser percibidas por los miembros y que pueden afectar de la forma como trata a los integrantes del medio ambiente que le rodea. Entonces, el medio ambiente interno va a estar dado netamente por los empresarios, los trabajadores y el entorno laboral que ellos tienen. El medio ambiente externo general va a estar compuesto por factores económicos, tecnológicos, jurídicos, políticos, sociales, culturales y ecológicos que puedan afectar a las empresas que operan en esa región geográfica o en una determinada sociedad. La máxima autoridad de la empresa, la máxima autoridad ejecutiva, presenta oportunidades, amenazas y restricciones a la organización para su funcionamiento. Entonces ahí tenemos que tomar en cuenta el medio ambiente externo también está vinculado con este personaje. El medio ambiente externo particular se define como aquellas fuerzas específicas que pueden el desarrollo o el éxito de la empresa, compuesto por los proveedores, clientes, consumidores, usuarios, ciudadanos en general, de los productos y o servicios que esta empresa genera, con además la competencia y las instituciones que regulan las actividades de la empresa. Entonces ahí tenemos el medio ambiente externo particular, el medio ambiente externo general y el medio ambiente interno. Aquí lo vamos a resumir. Entonces, la empresa, tenemos medio ambiente externo. Medio ambiente externo es todo lo que está por fuera de nuestra empresa. El medio ambiente interno, que hemos dicho que es el área gerencial, netamente, que toma las decisiones. Y aquí vamos a tener el medio ambiente en el que está compuesto por las personas, recursos, conocimiento administrativo y conocimiento tecnológico. En realidad, la parte operativa de la empresa. La parte operativa que va a dar cumplimiento a los objetivos trazados por la empresa o por el proceso netamente administrativo. ¿Cómo se clasifican las empresas? Las organizaciones pueden ser clasificadas de acuerdo a la actividad, de industriales, comerciales o de servicios. Las de servicios ingresa todo lo que es el área de salud. Por el origen de capital, públicas, privadas o de economía mixta. Magnitud o tamaño, pequeñas, medianas, grandes, corporaciones, conglomerados. Por la duración de su ejecución, temporales o permanentes. Régimen jurídico. De acuerdo a esto pueden ser sociedades anónimas, sociedad cooperativa, sociedad de responsabilidad limitada, SRL, sociedad de capital variable, sociedad en comandita simple, sociedad de comandita por acciones, sociedad en nombre colectivo. También aquí están todas las formas de constitución de las empresas netamente establecidas en carácter jurídico. Bien, el objeto de estudio de la administración son las organizaciones, su dirección, técnicas de dirección, transformación, adaptación de las organizaciones y la teoría de la organización y de la administración. La administración entonces empieza desde que el ser humano ejerce su rol social. El primer rol social que tiene el ser humano es la
familia. La familia es una empresa que tiene un proceso administrativo que va a cumplir en sociedad, ¿no? La tribu es un ejemplo dentro de lo que es la historia de la humanidad con los primeros pasos de la administración o los primeros procesos administrativos. Las comunidades, la sociedad y la nación, todos ellos cumplen procesos administrativos. Ahora, ¿cuál es el proceso administrativo o cómo está compuesto este proceso administrativo? Por la planeación o planificación, organización, dirección y control. La planeación o planificación nos dice qué se va a hacer, planteando objetivos, políticas, diagnósticos, programas y presupuestos. La organización nos dice cómo se dividirá el trabajo y nos habla de unidades de mando y de procedimiento. Existe un componente anexo en este contenido que es la integración, que nos dice quién y con qué se va a hacer. Y nos habla de personal, selección, contratación, capacitación, materiales, finanzas, compras, producción, entre otros que son importantes para hacer una correlación entre estos dos, que son la organización y la dirección. ¿Cómo se debe hacer? Nos dice la dirección. Autoridad, mando, toma de decisiones, supervisión, delegación, instrucciones y comunicación. Control, ¿cómo se hizo? Se evalúa, se compara y se determinan las desviaciones. Se hace la corrección de las fallas y retroalimentación para volver a entrar en una etapa de planeación ya para una mejora continua en relación al proceso administrativo. Bien. Entonces, eso es lo que concierne a este tema, que son básicamente los fundamentos de la administración que nos permiten entender qué es la administración y qué es la empresa, entendiéndose que empresa es toda sociedad o todo grupo de personas que están unidos con un propósito o un fin determinado, ¿no? Entonces, nosotros como personas que trabajamos en salud, también estamos inmersos en las diversas empresas. Y las empresas van a ser los hospitales, los centros de salud, las clínicas, que nos permiten ofertar un servicio. Nos queda un tiempo cortito para ver esto más, porque nuestro contenido es bastante amplio en este módulo. Entonces vamos a tratar de avanzar un poquito rápido con la parte conceptual y poder hacer un poquito más de hincapié en otros contenidos que van a ser importantes. Bien, de administración en salud con algunos conceptos básicos y vamos a partir diciendo que es salud. Históricamente le vamos a denominar es la ausencia de la enfermedad. Actualmente, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, está definida como el estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Esta definición corresponde al año 1946, sin embargo se ha refrendado para el año 80 y para el año 1994. Continúa manejándose este concepto que es el más amplio y más claro que se le ha podido dar al término salud. La transición hace que pasemos de sistemas curativos a sistemas integrales. Entonces hablamos de un sistema de promoción, prevención, curación y rehabilitación. Esto es bastante importante cuando hablamos de la salud. Para hablar de la salud tenemos que hablar de las determinantes de la salud. Estas determinantes han sido establecidas por un estudio epidemiológico y nos dice son 4 determinantes de la salud. Hablamos de la biología humana, del medio ambiente, de los estilos de vida y del sistema sanitario. Hay una contribución potencial a la reducción de la mortalidad cuando estos porcentajes están determinados de esta manera. 43% para el estilo de vida, 27% para la biología humana, 19% para el medio ambiente y 11% para el sistema sanitario.
Esto puede cambiar en porcentajes dependiendo la afectación actual de los gastos para la salud. Fíjense cómo este 11% puede llegar a ser un 90,6%. ¿Y por qué hay este cambio? Hay este cambio importante en lo que son las determinantes de la salud. Dependerán pues de la administración y de el accionar de los servicios de salud, ¿no es cierto? Entonces, puede en algún momento ser el 1,5% el estilo de vida en lo que son los gastos para la salud. Y un 90%, casi un 91%, el gasto para la salud en lo que corresponde a las determinantes de este, ¿no? Como se entiende, si una persona enferma, pues se reducen sus porcentajes básicamente a un 10%, si queremos ser un poco más simplicistas y decir 10% va a responder a la biología humana, medio ambiente y estilo de vida. Una terapia intensiva pues nos va a representar un 90% de gasto y un 10% del resto de los componentes para el tema de determinar nuestro estado de salud. Bien. El sistema de salud, vamos a ver que es un sistema abierto por definición, compuesto por un conjunto de partes interrelacionadas, mercados, estrategias y modelos, cuyo objetivo va a ser producir la salud. Ese es el objetivo común. Sus límites van a ser difusos, como todo sistema social y en especial por su continuo intercambio con el entorno que lo rodea. Entonces, de esta manera se define el sistema de salud. El sistema de salud versus su entorno, fíjense que en el centro estamos nominando al sistema de salud, que va a tener una interrelación directa con todo lo que tiene que ver nuestra sociedad. Ciencia y tecnología, educación y cultura, modelo económico, infraestructura habitacional, justicia, políticas medioambientales, políticas del mercado laboral y políticas sociales. Todos estos van a actuar de manera directa en lo que es el sistema de salud y todo eso se considera el entorno del sistema de la salud. El sistema de salud como un objetivo tiene producir salud con los siguientes valores rectores: equidad, eficiencia y solidaridad. Vamos a ver que no es lo mismo decir igualdad que equidad. ¿Cuál será la diferencia entre estos dos términos? ¿Qué es la equidad y qué es la igualdad? ¿Cuándo hablamos de equidad y cuándo hablamos de igualdad? A ver, ¿quién? Ahí, interpretando el grafiquito nada más. A ver, ¿nadie? ¿Qué es equidad y qué es igualdad? ¿Cómo se definen estos términos? Hola, doctora, buenas noches. Buenas noches, lo escucho. Bajito, pero lo escucho. Bueno, para mí equidad es darles a las personas de acuerdo a sus necesidades algo. Igualdad es darles lo mismo. Entonces, si Exacto. observamos en el gráfico, pues en el primero no se les está dando de forma equitativa la posibilidad de que puedan mirar el juego. Y en el segundo gráfico sí se les está dando, digamos, de forma equitativa mayor número de asientos, de visores para que puedan tener una posibilidad de que puedan mirar el juego. Entonces, al más pequeñito se le da más exactamente. Y al que, bueno, al que es más alto, pues ya no se le da. Entonces, esa es la equidad, darle a las personas de acuerdo a sus necesidades, y la igualdad es darle lo mismo. Ya, la igualdad para todos lo mismo, la equidad es cuando se hace la discriminación de necesidades, ¿no es cierto? Y se le da lo que necesita, tomando en cuenta que el que ya no lo necesita puede hacer uso de sus atributos, ¿no?
Gracias. Bastante claro, no hay más, pero creo para ahí. Y vamos a ver que el sistema de salud también va a tener partes que van a estar interrelacionadas. Fíjense cómo la salud está interrelacionada con todo. Está relacionada con las estrategias de salud, con el mercado de servicios de salud, mercadeo de medicamentos, modelos de salud, mercado de tecnologías e insumos sanitarios y mercado de seguros. Entonces, todas estas partes van a generar, interactuando entre sí, la salud para la población, ¿cierto? Todo esto necesitamos para cumplir con la provisión o más bien la dotación de una buena salud para nuestra población. Hablamos por otro lado de lo que es la economía de la salud y la oferta. Quien más ha contribuido en el análisis de las particularidades de los mercados de salud ha sido Kenneth Arrow, quien es un premio Nobel de la economía para el año 72 y cuyos aportes a la economía del bienestar han sido bastante resaltados y por lo cual pues ha sido premiado. Al analizar los mercados de salud destaca como aspectos importantes: no hay previsión de consumo, algo que es importante en salud, ¿no? No preveemos cuánto vamos a consumir en temas de salud. La ética anticompetitiva no existe en salud, ¿no es cierto? La persona enferma no le importa la competencia, lo primero es la necesidad, ¿no es cierto? No importa si en este momento le cuesta 10, 100 o 1000 el servicio, tiene que buscar su atención para restablecer su estado de salud. No hay elección racional. Cuando tenemos una persona enferma, no pensamos, actuamos, vemos que su salud es lo más importante. No hay aprendizaje. Lamentablemente, por más de que nos pase la misma situación 10.000 veces, vamos a seguir actuando por instinto y no por razón. Hay barreras en el ingreso, definitivamente. La salud tiene muchas barreras limitantes, ¿no es cierto? El acceso a los servicios de salud es una barrera totalmente clara y establecida y conocida por todos. No hay estructura de precios relativos. Esto es otro de los componentes que lo vemos diariamente, ¿no? Los costos para la salud, que también lo relacionamos con el primer punto, pues son bastante variables, ¿no? En lo que es la oferta, existen otras leyes económicas que van a explicar un poco el funcionamiento de los mercados de salud y nos dice ley de Baumol. Baumol ha postulado una ley afirmando que el cambio tecnológico en salud no habría economizado trabajo y por lo tanto generaría un mecanismo endógeno de incremento de costos. Mejores tiempos diagnósticos y de internación, ¿será? ¿Qué impacto tendrán las tecnologías en salud? Preguntas que hay que responderse, ¿no es cierto? La tecnología no ha cambiado o no ha mejorado el tema del trabajo, ¿no es cierto? Más bien nos reduce tiempos, pero los costos son más altos. Ley de Roemer, la teoría convencional de la competencia establece que ante un aumento de la oferta se produce una saturación del mercado que provoca una caída de los precios. Las investigaciones han demostrado que en salud la demanda es inelástica a la necesidad y está determinada por la oferta de capacidad instalada. Nuestra capacidad instalada actualmente no está de manera coherente a la demanda. Tenemos una demanda insatisfecha bastante grande, una brecha entre lo que es la necesidad de camas instaladas versus las que tenemos actualmente, ¿no? Hablando de nuestra realidad. De acuerdo a la ley de Ricardo, vamos a ver que existen varios estudios que van a relacionar las inversiones con los resultados de salud y estas nos indican que el rendimiento del dinero depende de las condiciones generales del país, así como del modelo de sistema de salud. Si los gastos de salud continuaran aumentando indefinidamente, al comparar estos gastos con los resultados obtenidos, podemos identificar tres momentos: crecimiento lineal, rendimiento marginal
decreciente y de crecimiento, ¿no? Entonces, los gastos en salud denotan un poco el comportamiento de lo que va a suceder y pues en el momento estamos en un decrecimiento notable, ¿no? Por el tema del sistema de atención que tenemos. La economía de la salud demanda. Para comprender la demanda debemos distinguir dos etapas. La primera, el paciente es el que toma la decisión de realizar la primera consulta para maximizar su propia utilidad, y la segunda, hay una combinación entre las preferencias del paciente y las del médico, quien es en definitiva el que decide el tipo y la intensidad del tratamiento. Entonces ahí tenemos las dos situaciones de demanda de salud. Vamos a ver que tenemos por otro lado la demanda oculta, la demanda insatisfecha y la demanda atendida. Empezando por lo más simple y lo que menos se tiene, la demanda atendida es la población que necesita atención y que es atendida. La insatisfecha es población que demanda atención, pero que no logra ser atendida. Y esta es la principal barrera, es la accesibilidad administrativa legal que se tiene. En la demanda oculta vamos a ver que tenemos una población enferma con percepción de necesidad de atención, inversiones económicas. La barrera, la accesibilidad económica, ¿no es cierto? Necesita, pero necesita dinero. Entonces aquí su barrera es el dinero. La población enferma con percepción de enfermedad, y ahí estamos, que va a depender en muchos casos de la educación sanitaria. La población enferma en sí misma, que una vez más está con una demanda oculta, que no se la percibe, por lo cual no tiene interrelación con ninguno de los otros puntos. La población en riesgo, que tiene una acción sobre el medio, y la población que tiene una prevención masiva. Esta es la barrera de accesibilidad cultural y que definitivamente se percibe en nuestro entorno. Relación demanda, oferta y necesidad. En esta relación entre la oferta y la demanda, que es el pilar de la economía de mercado, vamos a ver que existen relaciones entre oferta, demanda y necesidad de salud. Fíjense aquí el tercer puntito, el que está bien al centro. Y fíjense los tres componentes que hemos mencionado: oferta, demanda y necesidad. En el primer círculo que tenemos acá, que está mostrando todo lo que es la necesidad, es necesidad sin demanda ni oferta. En el segundo punto, que lo tenemos entre necesidad y demanda, vamos a ver que es la necesidad expresada como demanda, pero insatisfecha por falta de oferta adecuada. Aquí no hay oferta, tiene necesidad y demanda algo, pero no hay que lo satisfaga. El tercer punto que les mencionaba, que es el central, es la necesidad expresada como demanda y con presencia de oferta. Entonces, esa es la mejor situación que se puede dar en un tema de salud. En el cuarto punto hablamos de la necesidad para la cual hay una oferta de servicios, pero que no se traduce en demanda por parte de la población. Entonces, aquí ofertamos, podemos hablar, no sé, del sistema de salud privado, que oferta, pero no hay quien demande de esos servicios de repente por los altos costos, ¿no? En el quinto punto vamos a hablar de una demanda de la población que no refleja una necesidad de salud y para la cual no hay una oferta. Podríamos decir que esta población tiene una necesidad de salud, básicamente, digamos que promoción y prevención, y puede que no exista una oferta para responder a esas necesidades. En el sexto componente, el número 6, que está acá, demanda-oferta, demanda de la población que se corresponde con una oferta de servicios, pero que no refleja ninguna necesidad de salud. Aquí podemos decir que nos hacemos un control de personas sanas simplemente por rutina y que podemos acceder a esta oferta por que sí tenemos la economía como para responder o para solicitar este tipo de servicio. En el séptimo punto, la oferta de servicios que no refleja ninguna necesidad de salud ni satisface una demanda de la población. Todos los servicios que se ofertan sin que tengan necesidad alguna para la población o que no reflejen una necesidad real, ¿no es cierto? Vamos a hablar de, no sé,
cualquier tipo de servicio que esté dentro de eso. La economía de la salud nos muestra mercados altamente imperfectos con características propias y escenarios bastante complejos. Como conclusión, la intervención estatal se hace necesaria, ya sea como un rector, regulador, financiador o prestador, ¿no es cierto? Bien, tenemos además aquí algunos modelos de salud que son importantes de entender y vamos a hablar del modelo asistencial, modelo público único, modelo de Bismarck, modelo de Beverly y modelo de mercado. Los sectores para el asistencial público, la cobertura es un segmento hacia carenciados y desempleados netamente. El modelo público único es un sector público de carácter universal y de carácter único. El modelo de Bismarck nos habla de la seguridad social segmentado a los trabajadores formales y es obligatorio. El modelo de Beveridge nos dice seguridad social universal obligatoria. El modelo de mercado nos habla de un sistema privado segmentado hacia grupos de altos ingresos económicos y de carácter voluntario. Entonces estamos centrando nosotros entre este grupo de seguridad social, que es el de Bismarck, y el de Beveridge, un seguro social universal, ¿no? Que está fomentado por el Estado. Dentro de los objetivos que vamos a ir cumpliendo, equidad en el modelo asistencial se supone que es alta, la eficiencia es alta, la eficiencia, perdón, la asignativa alta, la eficiencia técnica es baja, no, tiene alta solidaridad y un valor central está en el estado mínimo, ¿no es cierto? Gasto mínimo para ello. El modelo público único, una equidad alta, muy alta más bien, una eficiencia asignativa alta, eficiencia técnica baja, solidaridad muy alta y valor central el socialismo. El modelo de Bismarck nos habla de una equidad alta, eficiencia asignativa media, eficiencia técnica media, solidaridad alta interna y media externa, ¿no? Depende del comportamiento del personal de la seguridad social. El valor central también está supuestamente en la solidaridad. El modelo de Beveridge nos dice que tiene equidad alta, eficiencia asignativa alta, eficiencia técnica media, solidaridad muy alta y está centrado en el Estado, ¿no? Básicamente en el Estado. El modelo del mercado nos habla de equidad baja, eficiencia asignativa baja, la eficiencia técnica en este caso es alta, la solidaridad es baja y es de libre mercado, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos viendo la comparación de los modelos de salud que nos permiten entender cómo está la eficiencia en relación a lo que es el acceso y a la prestación del servicio en sí mismo. Dentro de lo que son las estrategias de salud es importante hablar de un plan guía del sistema con un objetivo y el objetivo es salud para todos, un estado de salud que permita el desarrollo de una vida social y económicamente productiva. Implica un plan una salud pública para todos como un objetivo de desarrollo socioeconómico con necesidad de instrucción general. Es un concepto global que supera la concepción de asistencia médica y suprimir obstáculos y necesita un compromiso netamente político. Hablar entonces de salud para todos es un objetivo que tiene que tener un compromiso político, una forma de administración central que permita lograr que los sistemas de salud sean igualitarios y equitativos. Existen dos estrategias trascendentales cuando hablamos de salud para todos, la atención primaria de salud y los sistemas locales de salud. Entendiendo un poquito más esto, la estrategia de salud o la atención primaria en salud es netamente asistencial, basada en métodos y tecnología prácticos, científicamente fundamentados y socialmente aceptados, puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad mediante la plena participación.
¿Cuáles son las perspectivas de la atención primaria en salud? Tener actividades de manera conjunta, nivel de asistencia, estrategias y una filosofía bien establecida. Requisitos previos, criterio multisectorial, participación comunitaria y tecnología adecuada. Las características nos van a hablar de integralidad, integración, continuidad y permanencia. Tiene que ser activa, accesible, basada en el trabajo en el equipo interdisciplinario, comunitaria y participativa, programada y evaluable, y también tiene que tener un componente docente e investigador. Entonces, esa es la atención primaria en salud. Cuando hablamos de las estrategias de salud en lo que se denominan los silos, nos habla de una distribución geográfica de instalaciones de salud y de los recursos humanos y además los programas de salud. Tiene que haber coordinación, red de servicios, integración, unidad biopsicosocial, la familia y la comunidad que se van a interrelacionar en acciones de promoción, recuperación, rehabilitación y también de atención especial para la incapacidad. La organización nos habla de la adecuación de las estructuras y funciones de los servicios de salud a las necesidades que demanda la población. La región no es solo un concepto geográfico, sino también un concepto organizacional y gerencial. Entonces, ahí estamos vinculando lo que se denominan los silos en los sistemas de salud gerenciales. Esos son algunos conceptos básicos que se manejan en la administración en salud. Entonces, les voy a dejar el contenido en la plataforma, más un trabajo práctico en relación a lo que hemos venido viendo, y nos veríamos el día viernes de la próxima semana. Buen fin de semana a todos. Hasta el próximo viernes. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Buenas noches, Cecilia. doctora. Celia, buenas noches. Buenas noches, Franklin. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Doctora, gracias. Buenas noches, Janet. Buenas noches a todos.